Esto obviamente les pasó mucha factura para el día de la inauguración. El 24 de junio de 1950, México no solo le abrió las puertas a la Copa del Mundo, sino que también fue parte de la fiesta que marcó el estreno del estadio más grande del planeta Tierra para ese día, Municipal do Maracaná, como se le bautizó originalmente. Aunque ya se había jugado un partido amistoso 8 días atrás, el encuentro entre Brasil y México fue el momento perfecto para que las gradas se repletaran de poco más de 80,000 espectadores, guardando el récord de asistencia para el último día del torneo, y a pesar de que algunas fuentes de la época reportaron 120,000 personas. Después de la parafernalia que incluyó 21 disparos al aire y 5,000 palomas volando por los alrededores del Coloso, el árbitro más viejo en dirigir un partido de mundial, el inglés George Reader, pitó el arranque del encuentro. Durante toda la primera mitad, México supo defenderse. La zona baja contuvo al ataque brasileño, sorprendiendo de sobremanera a todo el pueblo carioca presente ese día. La Tota y sus compañeros defensores se lucieron en el nuevecito césped, causando estragos en Ademir, Baltazar y Jair, las grandes estrellas brasileñas. Las crónicas mencionan apenas por encima el penalti que Reader no señaló a favor de los nuestros, seguramente porque poco importaría para el resultado final. Y es que después de montones de intentonas brasileñas y de buenas paradas de Carvajal, Ademir recibió un pase de Danilo para patear el balón duplo T y abrir el marcador. Como en la época bien ameritaba, una masa de reporteros y fotógrafos inundaron el campo tratando de conseguir las reacciones en tiempo real, por lo que el reinicio del juego se retrasó algunos instantes. El descanso llegó con un México que agotó todas las energías que tenía en su ser, mientras que el local vestido de blanco estaba listo para imponer su fútbol en casa, intentando superar las pocas esperanzas que le entregaba la torcida brasileira. La Tota, con las manos desnudas y los huesos de los dedos todavía en su lugar, se dedicó a cortar, achicar y detener lo más que pudo, pero finalmente fue batido al 65 con el tiro cruzado de Jair, que su pata zurda no alcanzó a detener. El arquero mexicano fue lo más destacado de una escuadra agotadísima y sin fútbol ofensivo en la segunda mitad. Baltazar fue el encargado de anotar el tercero con un cabezazo mortal, directo al ángulo de Carvajal. Para cerrar la tarde-noche cayó el tanto de Ademir, que dejó tendido al arquero mexicano, recostado sobre todo la resignación de ser el testigo principal de una nueva goleada para nuestra selección en Copa del Mundo. La fiesta nocturna era interminable en el seno azteca, exponiendo por completo nuestra idiosincrasia en tierras brasileñas. El masajista del seleccionado llegó a declarar que se dedicaba a curar crudas en vez de lesiones. Curioso entonces que hayan dejado fuera al Pirata Fuente por la razón del alcohol. Así llegó el segundo partido de grupos, en donde se enfrentaron a la extinta Yugoslavia en la ciudad de Porto Alegre, ante 30,000 espectadores. Octavio Vial decidió sentar a varios de sus mejores hombres, como Ruiz, Ochoa y Montemayor, lo que sumado a las juergas y la poca preparación, obviamente cobraría facturas. Las buenas individualidades y el exquisito trato de balón mostrado en el primer partido se fueron al traste apenas arrancó este. Yugoslavia se hizo del pesadísimo balón rápidamente, agobiando a la enclenque defensa mexicana y haciendo trabajar con enjundia al joven Carvajal. Al minuto 20, Casarín perdió la pelota en ataque. Mihailovic trazó la posición de Bobic, que con potencia venció a la Tota, que no pudo más que observar desde el suelo. Solo 3 minutos después cayó el segundo, ahora con un zapatazo lejano y elevado de Zeljko Kajkovski. Ese fue el marcador que se observó en los cartones al marcharse al descanso. Los mexicanos ya estaban alicaídos y pensando en el final del encuentro, por lo que volverían al césped entregados. Corría el minuto 51 cuando el mismo Kajkovski se encontró con un rebote en medio del área, rematando de aire para dejar sin la más mínima oportunidad a Carvajal, que era otro espectador más en el antiquísimo estadio del Internacional. Todavía siguió luciéndose con achiques y vuelos, tapando por aquí y por allá, además de servirse de su fiel larguero de madera en este acercamiento balcánico. Del cuarto gol yugoslavo no existe material audiovisual, aunque sí tenemos imágenes de un tanto anulado, ya que el centro llegó cuando la pelota estaba fuera del campo. El 4-0 fue obra de Tomasevich, de quien se hablaban grandes cosas. A 2 minutos del final, México medio que se aproximó, con una dividida en el área que salió a cortar el portero Mrkusic, que se encontró con un rodillazo ardido del número 7 mexicano. Se desquitó con un puñetazo, pero se confundió de enemigo y terminó tumbando a Lupe Velázquez, que nada tenía que ver con la agresión. El colegiado Regino Liov señaló el tiro penal, que con cierta indecisión cobró Héctor Ortiz, quedándose a unos centímetros de ser atrapado por el meta yugoslavo.
Gol mexicano que maquilló el resultado, aunque de nada servía, ya que los nuestros quedaban eliminados de la Copa del Mundo. El último encuentro de la fase de grupos se jugó el 2 de julio de 1950 y entregó una de las anécdotas más recordadas en la historia de México en mundiales. Para aquel entonces el uniforme nacional estaba fijo en el color granate y el de su rival, Suiza, era prácticamente del mismo tono. Una noche atrás los dirigentes mexicanos y suizos se reunieron con la Confederación Brasileña, que lanzó un volado para definir quién jugaría con otra indumentaria. Como buenos merengueros, los mexicanos ganaron, pero en una muestra de supuesta caballerosidad, le cedieron a Suiza esa pequeña victoria. Mostramos un poquito de temor, hay que estar evitando. Fue por ello que el conjunto nacional tomó prestadas las camisetas del equipo local, el Esporte Clube Cruzeiro de Porto Alegre, con el que habían estrechado lazos un día antes del partido, asistiendo a un típico churrasco gaucho en sus instalaciones, donde también escucharon juntos por radio el triunfo de Brasil sobre Yugoslavia, y seguramente consumieron todo el licor que su cuerpo pudo soportar. Ya sobre la enlodada cancha de la hora demolido Estadio Eucaliptos, México salió ataviado de rayas blancas y azules, portando la bandera brasileña. Suiza se vistió con su manto rojo, que incluía la permanente cruz blanca. Apenas transcurrieron 10 minutos cuando Fatton cobró un tiro de esquina que Gutiérrez intentó despejar, pero entregó a Bader, quien se inventó una folia seca con el pie izquierdo, venciendo con tremenda ejecución a Antonio Carvajal. La galantería de nuestros paisanos de nada sirvió sobre el césped, y a pesar de que intentaron aproximarse en varias ocasiones durante el primer tiempo, poco pudieron lograr. Hubo una melee dentro del área, donde el arquero Hug expulsó la pelota y en donde el ataque rayado exigió un penal, pero el árbitro sueco Eklund se hizo el desentendido. Para no variar, la tota se convirtió en figura, conteniendo todos aquellos acercamientos suizos que intentaban vencerle, por izquierda, por abajo y por arriba. Tristemente fue tan intenso el ataque que terminó por cometer un error garrafal. Antenem disparó dentro del área sin marca, y entre tantas piernas la tota no pudo ver el movimiento del balón, que caprichoso se le escapó de las manos y se fue a enmayar, un minuto antes del pitido intermedio, entregándonos esta preciosa y a la vez frustrante imagen del histórico cancerbero. Al volver del entretiempo, por fin México se hizo dueño del partido, entregando probablemente los mejores 45 minutos que se habían tenido en los 6 partidos mundialistas, incluyendo, claro, los de 1930. El problema fue la contundencia, ya que nadie lograba empujarla al fondo de la red. Con ello surgió un incipiente gusanito en las memorias periodísticas, que acuñaron la frase: como siempre, dominaron y perdieron, muy parecida a ya sabes cuál. Fue hasta el minuto 88 que Chepe Naranjo tocó a Casarín, que hizo una individual y empujó el balón a portería. Ese sería el único tanto en Copas del Mundo para el que fuera máximo goleador de la Liga Mexicana durante varias décadas, hasta ser desbancado por Evanibaldo Castro Caviño en 1982. Finalizado el compromiso, el combinado nacional viajó de vuelta a su tierra, en donde salieron a la luz pública todas sus juergas en tierras amazónicas, lo que provocó castigos para los fiesteros. José Luis Borbolla y Mario Ochoa fueron suspendidos por 1 año sin goce de sueldo, mientras que a Lupe Velázquez y al Tepa Gómez lo sancionaron por 3 meses. Este último trató de negar las acusaciones en cuanto llegó a Guadalajara, pero de poco sirvió. El jalisciense tuvo una carrera importante y su ciudad natal le hizo un homenaje brutal, inaugurando un estadio que hoy todavía lleva su nombre.